Mi hermana Sofía siempre fue la consentida. Desde niños mamá la puso en un pedestal mientras a mí, el hermano mayor, me exigía el doble. Recuerdo una vez, yo tenía 10 años y Sofía 8, estábamos en la feria de San Marcos. Yo me moría por un algodón de azúcar gigante, pero mamá me dijo: «No, mi hijo, eso es para los niños que se portan bien». Minutos después, Sofía estaba devorando el suyo con una sonrisa de oreja a oreja. Esa escena se me quedó grabada. Ese resentimiento, esa sensación de ser siempre el segundo plato me acompañó toda la vida. Años después, la vida nos llevó por caminos distintos. Yo me fui a la Ciudad de México a trabajar, me hice de un buen patrimonio, no sin sacrificios. Sofía, por su parte, se casó con un hombre que no valía la pena y su vida se volvió un caos. Un día me llamó. Su voz, rota, me dijo que su esposo la había dejado, que no tenía dónde vivir, que necesitaba mudarse urgentemente. Me pidió ayuda, pero no cualquier ayuda. Me pidió que pagara su mudanza, que ascendía a una cantidad exorbitante, $8,600 americanos. $8,600. Una fortuna para cualquiera, pero para mí significaba una parte importante de mis ahorros. A pesar de todo el pasado, de todo el resentimiento que aún cargaba, mi sangre habló más fuerte. Era mi hermana, mi única hermana. Pensé en todos esos años en los que ella siempre fue la favorita, en cómo yo siempre estuve en segundo plano. Pero también recordé los pocos momentos en los que nos reímos juntos, cuando éramos solo dos niños, antes de que las preferencias de mamá nos separaran. Tomé la decisión. Le envié el dinero. Todo. Cada centavo. Me quedé casi sin nada, pero el alivio en su voz, la promesa de que ahora sí, todo sería diferente, me dio una extraña paz. Sentí que, por fin, estaba haciendo lo correcto, cerrando un ciclo. Imaginé su nueva vida, lejos de ese hombre, en un hogar seguro. Me visualicé visitándola, tal vez incluso compartiendo una cena familiar, algo que no hacíamos en años. La idea de una reconciliación, de sanar viejas heridas, me llenó de una esperanza que no sabía que tenía. Pero esa esperanza se desvaneció más rápido que un espejismo en el desierto de Sonora. Apenas un mes después de haberle enviado el dinero recibí una llamada. No era Sofía. Era mi tía, con voz temblorosa, casi un susurro. Me dijo que mamá estaba organizando una gran fiesta para celebrar la nueva casa de Sofía. Una reunión familiar, de esas que solo se hacen una o dos veces en la vida. Me dijo que todos los parientes cercanos estarían ahí, mis primos, mis tíos, mis abuelos. Todos. Mi corazón se aceleró. Una fiesta. Con toda la familia. Y yo, el que pagó todo, el que hizo el sacrificio. Yo no sabía nada. Pregunté por qué no me habían invitado directamente. La respuesta de mi tía me golpeó como un puñetazo en el estómago. Tu mamá dijo que no estás invitado, hijo. Dijo que solo es para la familia. Solo para la familia. Yo no era familia. Yo, el que vació sus ahorros para que su hija tuviera un techo, ¿no era familia? Esa frase, esa maldita frase, fue como si todas las heridas del pasado se abrieran de golpe, sangrando sin control. El resentimiento que creí haber enterrado resurgió con una fuerza devastadora. La traición. El descaro. La humillación. ¿Cómo era posible? ¿Cómo mi propia madre, por quien siempre me desviví, podía hacerme algo así? Y Sofía, mi hermana, ¿cómo pudo permitirlo? ¿Cómo pudo aceptar ese dinero, mi dinero, y luego excluirme de la celebración de su nueva vida? En ese momento mi mente se nubló. No había espacio para la tristeza, solo para la rabia pura y abrasadora. Esa noche no pude dormir. Cada palabra de mi tía resonaba en mi cabeza, una y otra vez. Solo familia. La imagen de Sofía sonriendo en su nueva casa, pagada por mí, mientras mi madre me cerraba la puerta, se repitió como una película de terror. Y ahí, en la oscuridad de mi habitación, una idea comenzó a gestarse. Una idea oscura, implacable. No era solo por el dinero. No era solo por la fiesta. Era por años de desprecio, de ser el olvidado, de ser el que siempre daba sin recibir nada a cambio. La obsesión me consumió. No podía pensar en otra cosa. Cada detalle de esa traición, cada palabra, cada gesto, se grabó a fuego en mi memoria. La búsqueda de justicia se convirtió en el único propósito de mi vida. Quería que pagaran. Quería que sintieran al menos una fracción del dolor y la humillación que me habían infligido.
Y lo que sucedió después, lo que hice para que el universo les cobrara esa deuda, cambió nuestras vidas para siempre. Porque cuando la venganza llama a la puerta, no hay vuelta atrás. Y créanme, la mía fue una llamada que nadie en mi familia olvidará jamás. Lo que estoy a punto de contarles es la historia de cómo un acto de generosidad se convirtió en el detonante de la más amarga de las revanchas. Me llamo Ricardo. Siempre he creído que la familia es lo más importante, un pilar inquebrantable en la vida. Crecí en un hogar donde el amor, al menos en apariencia, era el cimiento de todo. Mis padres, María y Juan, nos inculcaron a mi hermana Sofía y a mí la idea de que siempre debíamos apoyarnos, que la sangre llamaba más fuerte que cualquier otra cosa. Vivíamos en una casa modesta en un barrio de la Ciudad de México, de esos donde las vecindades se entrelazan y los aromas a guisados caseros flotan en el aire. Sofía, mi hermana, a menor por 3 años, era mi confidente, mi cómplice en travesuras infantiles y mi apoyo en la adolescencia. Siempre fuimos uña y mugre, como se dice. Nuestros padres trabajaron duro para darnos una vida digna, aunque nunca sobró el dinero. Mi papá era mecánico, mi mamá costurera, y cada peso se estiraba al máximo. Yo, desde joven, entendí la importancia de la independencia económica. Apenas terminé la preparatoria, me metí de lleno en el negocio de la importación de productos electrónicos. Empecé desde abajo, vendiendo celulares y tabletas en tianguis, y poco a poco fui escalando. Mi esfuerzo dio frutos. Para cuando Sofía terminó la universidad, yo ya tenía mi propia oficina, un par de empleados y una vida bastante cómoda, muy diferente a la de mis inicios. Sofía, por su parte, se graduó de diseño gráfico. Tenía mucho talento, un ojo increíble para la estética, pero le costaba encontrar un buen trabajo que le permitiera vivir sola. Siempre había soñado con mudarse a un departamento propio, tener su espacio, decorarlo a su gusto. Sin embargo, los salarios iniciales en su campo eran bajos y las rentas en la Ciudad de México estratosféricas. Un día me llamó llorando. Había encontrado el departamento de sus sueños en la colonia Roma, un lugar precioso, con techos altos y mucha luz, pero el enganche y los primeros meses de renta eran una fortuna. La desilusión en su voz me partió el alma. Sin dudarlo un segundo, le dije: «No te preocupes, Sophie. Yo te ayudo». Siempre había querido verla feliz, realizada. Ella era mi hermana, mi sangre. Reuní mis ahorros y le transferí 150.000 pesos, el equivalente a unos $8,600. Era una cantidad considerable para mí en ese momento, casi la mitad de lo que tenía ahorrado para una inversión importante. Pero ver la alegría en su rostro o escuchar su voz llena de gratitud hizo que cada peso valiera la pena. Ella me abrazó fuerte, prometiéndome que me lo devolvería en cuanto pudiera, que era el mejor hermano del mundo. Yo solo le pedí que fuera feliz. La mudanza de Sofía fue un evento familiar. Mis padres estaban orgullosos, aunque un poco tristes de verla partir del nido. Recuerdo el bullicio de la gente subiendo cajas, el olor a pintura fresca en el departamento. Yo estuve ahí todo el día, cargando muebles, armando estantes, asegurándome de que todo estuviera perfecto para ella. Mis padres supervisaban, daban órdenes, pero yo era el que sudaba la gota gorda. Al final del día, Sofía nos invitó a cenar a su nuevo lugar. Estábamos todos, mis padres, mis tíos, mis primos. La mesa estaba llena de comida mexicana, risas y anécdotas. Fue una noche mágica, de esas que uno atesora. Sin embargo, esa noche algo se sintió extraño. Mi mamá, María, me miraba de una manera peculiar. Una mirada que no supe descifrar en ese momento, pero que ahora, con la perspectiva del tiempo, entiendo perfectamente. Era una mezcla de resentimiento y algo más, algo que no encajaba. Días después, Sofía organizó una pequeña fiesta de inauguración. Me llamó emocionada, pidiéndome que llegara temprano para ayudarla con los preparativos. Por supuesto, acepté. Cuando llegué a la casa de mis padres para ir juntos, mi mamá me detuvo en la puerta. Su rostro, generalmente amable, estaba tenso. «Ricardo», dijo con una voz extrañamente fría, «no estás invitado a la fiesta de tu hermana. Solo es para la familia». La frase me golpeó como un balde de agua fría. «Pero mamá», le respondí, «yo soy familia». Y fui yo quien pagó por esto. Ella simplemente me miró con una expresión indescifrable y repitió: «solo familia». La frase de mamá me dejó helado. No tanto por lo que dijo, sino por cómo lo dijo. Esa frialdad, esa mirada vacía,
Era algo que nunca le había visto. Mi cerebro intentó procesar la situación, buscar una explicación lógica. ¿Acaso había malinterpretado algo? ¿Estaba mamá bromeando? Pero su postura rígida y la forma en que bloqueaba la entrada al departamento de Sofía me indicaban lo contrario. Era una barrera infranqueable, una pared invisible que me separaba de mi propia hermana, de la celebración que yo había hecho posible. El enojo comenzó a burbujear en mi pecho, caliente y amargo. No era solo por el desprecio, sino por la injusticia. Había trabajado incansablemente, sacrificado mis propios lujos, invertido mi tiempo y dinero para que Sofía pudiera tener este momento. Y ahora me estaban negando el simple derecho de compartir su alegría. Era como si mi esfuerzo no valiera nada, como si mi presencia fuera una mancha en el cuadro perfecto que ellos querían pintar. Tragué saliva, intentando mantener la calma, aunque por dentro sentía que algo se rompía. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué me dices esto? ¿Qué hice mal? Mi voz sonó más desesperada de lo que quería. Ella, sin inmutarse, solo me miró con esos ojos que parecían no verme realmente, sino a una molestia. Solo familia, Ricardo. Ya te lo dije. La repetición de esas palabras, como un mantra cruel, me taladró el alma. Entonces, Sofía apareció por el pasillo, su rostro iluminado por una sonrisa que se desvaneció al ver la tensión entre nosotros. Se acercó con cautela, su mirada yendo de mí a mamá. ¿Qué sucede aquí?, preguntó su voz suave y preocupada. Esperaba que ella interviniera, que dijera algo, que recordara todo lo que había hecho por ella. Pero Sofía se quedó en silencio observando la escena como si fuera una espectadora, no una protagonista. Mi corazón dio un vuelco. ¿Ella también estaba de acuerdo con esto? ¿O simplemente no quería confrontar a mamá? Sentí una punzada de traición, aguda y dolorosa. Era como si de repente todo lo que habíamos compartido, todos los años de complicidad, se desvanecieran en el aire. La imagen de Sofía, mi hermana, mi confidente, mi cómplice, se empañaba ante mis ojos. Tu hermano no está invitado, Sofía. Esto es una celebración familiar solo para los más cercanos, dijo mamá, dirigiéndose a Sofía, como si yo no estuviera presente. La forma en que me excluyó, como si fuera un extraño, me dolió más que cualquier golpe. Sofía bajó la mirada, sus hombros se encogieron ligeramente. No dijo nada. Su silencio fue una respuesta más devastadora que cualquier palabra. Un nudo se formó en mi garganta. La decepción era tan profunda que apenas podía respirar. Me di la vuelta, sin decir una palabra más. No había nada que decir. La puerta del departamento de Sofía, el departamento que yo había pagado, se cerró detrás de mí. El sonido fue un eco vacío en el pasillo, un final abrupto a lo que pensé que sería un nuevo comienzo. Mientras caminaba por las calles de la Roma, cada paso era pesado, arrastrando una carga invisible. Las luces de la ciudad, que antes me parecían vibrantes, ahora se veían borrosas, desdibujadas por la ira y el dolor. La imagen de mamá, impasible, y Sofía, callada, se repetía en mi mente. ¿Cómo podían hacerme esto? ¿Cómo podían borrarme de la ecuación tan fácilmente? Llegué a mi coche, me subí y encendí el motor. El rugido del motor era lo único que escuchaba aparte de los latidos furiosos de mi propio corazón. Conduje sin rumbo fijo, las manos apretadas en el volante, la mandíbula tensa. La frustración se convirtió en una rabia helada, una determinación que nunca antes había sentido. Esto no se iba a quedar así. La familia, ese pilar inquebrantable que siempre creí, se había derrumbado frente a mis ojos. Y yo, Ricardo, no iba a permitir que me pisotearan. La rabia que sentía era un fuego que me consumía por dentro. No era solo el dinero, aunque $8,600 no se sacan de la manga. Era la humillación, el desprecio de mi propia madre, la traición de Sof, mi hermana, la misma a la que había ayudado sin pensarlo 2 veces, la misma que me había visto luchar para salir adelante. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza, una y otra vez. No estás invitado, solo familia. ¿Qué era yo entonces? ¿Un cajero automático? ¿Un extraño al que podían usar y luego desechar? Los días siguientes fueron una niebla de indignación. Intenté hablar con Sofía, pero ella evitaba mis llamadas. Me mandaba mensajes vagos, excusas sobre lo ocupada que estaba con la mudanza, que ya me contaría.
Sentía como la distancia se abría entre nosotros, un abismo creado por la indiferencia de ella y la crueldad de mi madre. Mi cabeza no paraba de dar vueltas. Recordaba las promesas de mi madre, las veces que nos dijo que la familia era lo primero, que siempre nos tendríamos el uno al otro. Todo era una farsa, una mentira bien orquestada para que yo creyera en algo que solo existía en mi imaginación. Una noche no pude más. Necesitaba respuestas. Conduje hasta el nuevo departamento de Sofía en la Roma. El edificio lucía impecable, con sus balcones floreados y sus ventanas relucientes. Una ironía cruel, pensé, que mi dinero hubiera pagado por esa fachada de prosperidad. Toqué el timbre y esperé. Después de unos minutos, la puerta se abrió. No fue Sofía quien me recibió, sino mi madre. Su mirada era fría, casi desafiante. No había rastro de la calidez, pues solía mostrar. ¿Qué haces aquí, Ricardo?, preguntó con un tono que no admitía réplica. Vengo a hablar con Sofía, respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Necesito entender qué está pasando. Mi madre se cruzó de brazos, bloqueando la entrada. Sofía está ocupada. Y ya te dije, esta es una reunión familiar. Tú no estás invitado. La sangre me hirvió. Mamá, yo pagué por esto. Yo le di a Sofía el dinero para que pudiera mudarse. ¿Cómo que no estoy invitado? ¿Qué clase de familia es esta? Su rostro se endureció. No seas dramático, Ricardo. Fue una ayuda, nada más. Sofía es nuestra hija, y nosotros nos encargamos de ella. No tienes por qué recordarnos lo que haces. ¿Recordarles? Si no lo recordara, ustedes no tendrían dónde vivir. La frase salió de mi boca antes de que pudiera detenerla. El silencio que siguió fue denso, cargado de reproche. Mi madre me miró con una mezcla de sorpresa y desdén. En ese momento, Sofía apareció por detrás de mi madre. Llevaba un vestido elegante y su cabello estaba perfectamente peinado. Me miró con una expresión de incomodidad, casi de vergüenza. «Ricardo, ¿qué haces aquí?», dijo, su voz apenas un susurro. «Vengo a preguntar por qué no me invitaste a la inauguración de tu departamento». «El departamento que yo te ayudé a pagar», le espeté, sin rodeos. Sofía desvió la mirada. «No es una inauguración, es solo una pequeña reunión familiar. Ya sabes, para celebrar». ¿Celebrar qué es, Sofía? ¿Mi exclusión? ¿Mi humillación? Mi voz se quebró un poco, la frustración era inmensa. Siempre fuimos tú y yo contra el mundo. ¿Qué pasó con eso? Mi madre intervino de nuevo, su voz cortante como un cuchillo. «Basta, Ricardo. Estás haciendo un escándalo. No hay nada que hablar. Vete». Sentí un nudo en el estómago. Ver a Sofía ahí, de pie junto a mi madre, sin defenderme, sin decir una palabra en mi favor, fue la estocada final. Me di cuenta de que no había nada más que pudiera hacer en ese momento. La puerta de esa casa, de esa nueva vida que yo había financiado, estaba cerrada para mí. La ira se mezcló con una profunda tristeza. Salí de ahí con el corazón hecho pedazos, pero con una nueva convicción creciendo en mi interior. Esto no se iba a quedar así. No podía. La traición tenía un precio, y yo iba a asegurarme de que lo pagaran. El aire frío de la noche me golpeó la cara al salir de esa casa, pero la verdadera helada estaba en mi pecho. No era solo la humillación de la expulsión, era la certeza de que mi propia familia, mi madre y Sof, a quien había levantado con mis propias manos, me habían traicionado de la forma más vil. La rabia me quemaba, pero debajo había una herida profunda. ¿Cómo pudieron hacerme esto? ¿Cómo pudieron mirarme a los ojos, aceptar mi ayuda, y luego cerrarme la puerta sin el menor remordimiento? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones oscuras. Dormía poco, comía menos. Mi mente no dejaba de dar vueltas, repasando cada conversación, cada gesto, buscando la señal que debía haber visto, la grieta en su fachada de amor familiar. La obsesión se apoderó de mí. No podía concentrarme en mi trabajo, en mis amigos. Cada llamada telefónica, cada mensaje de texto me parecía una burla. El mundo a mi alrededor se desdibujó, dejando solo la imagen de la injusticia que había sufrido. Necesitaba entender. Necesitaba respuestas. Pero sobre todo necesitaba que ellos entendieran el peso de su traición. Sabía que un enfrentamiento directo solo llevaría a más mentiras y negaciones. Necesitaba una estrategia, algo que golpeara donde más les doliera, algo que les hiciera sentir una pizca del dolor que yo sentía. Pensé en el dinero, en el departamento que les había dado.
Podría exigirles el pago, ahogarlos en deudas, pero eso sería demasiado simple, demasiado directo. Quería algo más elegante, más devastador. Recordé una conversación con mi madre hace años, cuando mi abuela enfermó. Mi abuela siempre fue el centro de nuestra familia, el ancla. Cuando murió, mi madre quedó destrozada, pero no solo por la pérdida. Mi abuela había dejado una pequeña herencia, una cantidad modesta, pero que para nosotros en ese entonces era una fortuna. Mi madre siempre había soñado con usar ese dinero para remodelar la casa familiar, darle un aire nuevo, convertirla en el hogar de ensueño que siempre quiso. Sin embargo, mi padre la convenció de invertirlo en un negocio fallido que lo perdió todo. Esa frustración, esa ilusión rota, la había marcado. Ella siempre decía que el verdadero problema no fue el dinero, sino la promesa incumplida, el sueño arrebatado. Fue entonces cuando la idea germinó. No les quitaría lo que les di. Les quitaría algo mucho más valioso: su estatus, su reputación, la imagen que tanto se esforzaban en mantener ante los demás. Mi madre se desvivía por las apariencias, por lo que diría la gente. Sof, por su parte, vivía para su círculo social, para las fotos perfectas en redes sociales, para la vida de lujo que ahora podía presumir. Empecé a investigar discretamente. Llamé a antiguos contactos en el negocio de bienes raíces, a personas que conocían los entresijos de los registros públicos. Quería saberlo todo sobre el departamento de Sof, sobre la casa de mi madre. Necesitaba cada detalle, cada papel, cada firma. Descubrí que el departamento estaba a nombre de Sof, sí, pero con una cláusula que impedía su venta o traspaso por 5 años, una medida que yo mismo había puesto para protegerla, para que no lo malbaratara. ¡Qué ironía! La casa de mi madre era otra historia. Estaba a su nombre, pero con una hipoteca que, aunque manejable, implicaba pagos mensuales considerables. Y ahí fue donde encontré mi punto de ataque. Había un detalle en los papeles de la hipoteca, una cláusula casi invisible, que permitía a un tercero, con la autorización del propietario, asumir los pagos y, en caso de incumplimiento, reclamar la propiedad. Era una jugada arriesgada, pero legal. No quería la casa de mi madre. No quería el departamento de Sof. Quería que la verdad saliera a la luz, que su engaño se hiciera público. Quería que sintieran la vergüenza, la humillación. Empecé a tejer una red, contactando a personas que pudieran ayudarme a ejecutar mi plan sin dejar huella, sin que mi nombre apareciera directamente. No sería un ataque frontal, sino una serie de golpes estratégicos, calculados para desestabilizar su mundo perfecto. La venganza, pensé, es un plato que se sirve frío, y yo estaba dispuesto a esperar el tiempo que fuera necesario para que el hielo se formara. El tiempo, como un hilo invisible, comenzó a tejerse a mi favor. Cada movimiento fue calculado, cada pieza del ajedrez se colocó con precisión. No buscaba una confrontación directa, un escándalo que salpicara a todos. Quería algo más sutil, más insidioso, que carcomiera su vida desde adentro, tal como ellos habían carcomido la mía. Mi objetivo no era solo quitarles lo que tenían, sino mostrarles la fragilidad de su castillo de naipes, construido sobre la ignorancia y la falsa moral. Mi primera jugada fue discreta, casi imperceptible. Utilicé a uno de mis contactos en la Secretaría de Hacienda, una persona que me debía un favor de un negocio anterior. Le pedí que investigara a fondo las finanzas de mi padre y mi madrastra. Sabía que su negocio de importaciones no era del todo transparente, que había un entramado de evasión fiscal y triangulación de facturas. No fue difícil encontrar irregularidades, pequeñas al principio, pero que al unirse formaban un patrón preocupante. El informe que me entregaron era un mapa detallado de su ilegalidad. Con esa información en mano, no fui directamente a las autoridades. Eso habría sido demasiado obvio, demasiado rápido. En cambio, se lo hice llegar de forma anónima a un periodista de investigación que conocía, alguien con una reputación intachable y una sed insaciable por la verdad. Le di la point del iceberg, lo suficiente para despertar su interés, para que comenzara a tirar del hilo. Sabía que él haría el resto. La noticia no tardó en explotar. Primero, un pequeño artículo en la sección de negocios, luego una investigación más profunda que revelaba la magnitud de sus operaciones ilícitas. El escándalo creció como una bola de nieve. La repercusión fue inmediata. Sus clientes empezaron a dudar, los proveedores a exigir pagos por adelantado, los bancos a revisar sus líneas de crédito. El negocio que tanto habían alardeado comenzó a tambalearse.
Las llamadas a mi teléfono no se hicieron esperar. Mi padre, con la voz quebrada por la desesperación, me pedía ayuda, me preguntaba si sabía algo, si podía mover mis influencias para detener la hemorragia. Mi madrastra, con su tono habitual de superioridad, me exigía que arreglara el desastre. Yo, con una calma que los sorprendía, les decía que no entendía de qué hablaban, que mis negocios eran limpios y que no me metía en problemas ajenos. La ironía era un dulce veneno en mi boca. La segunda fase de mi plan se centró en Sof. Su carrera como diseñadora gráfica había despegado y ahora era la imagen de una marca de ropa de lujo. Era su momento de gloria, el pináculo de su éxito. Pero yo sabía que su ascenso se basaba en gran parte en la imagen de familia unida que proyectaba, en la historia de superación que vendía a los medios. Una historia que yo había financiado. Utilicé una agencia de relaciones públicas, una con la que había trabajado en el pasado, para que filtrara información sobre el origen de su independencia económica. No se trataba de una acusación directa, sino de una serie de preguntas incómodas que surgieron en foros de moda y redes sociales. ¿Cómo una diseñadora recién egresada podía costear un departamento en la Roma sin un salario considerable? ¿Quién había financiado realmente sus inicios? Las preguntas se volvieron insistentes, la gente empezó a atar cabos. La marca de ropa, preocupada por su imagen, le retiró el apoyo. Los contratos se cancelaron, las invitaciones a eventos desaparecieron. Sof, la estrella en ascenso, se encontró de pronto en el ojo del huracán, acusada de fraude moral, de construir su éxito sobre una mentira. Me llamó llorando, histérica, preguntándome por qué estaba pasando esto, por qué la gente la odiaba. Le respondí con la misma frase que ella había usado años atrás. No es mi problema, Sof. Cada quien cosecha lo que siembra. La venganza era un plato frío, sí, pero su sabor era extrañamente cálido y satisfactorio. Los vi caer, no de golpe, sino lentamente, pieza por pieza, como un castillo de Jenga desmoronándose. Mi padre, con su negocio en bancarrota, se vio obligado a vender la casa familiar, la misma que me habían negado. Mi madrastra, con su orgullo herido y su reputación hecha pedazos, se hundió en una depresión profunda. Y Sof, la niña mimada, la que siempre había tenido todo, se quedó sin nada. La misma soledad que ellos me habían impuesto, ahora era la suya. La misma soledad que ellos me habían impuesto, ahora era la suya. El eco de sus vidas desmoronándose resonaba en cada esquina de la ciudad, un recordatorio constante de la farsa que habían construido. No había gritos, no había lágrimas, solo el silencio de una ruina. Había esperado una catarsis, quizás un arrepentimiento, pero lo que encontré fue un vacío. Mi padre, el hombre que me enseñó la importancia del trabajo duro, ahora era una sombra, deambulando por las calles, pidiendo ayuda a viejos amigos que lo habían visto caer. Su negocio, su orgullo, su vida, todo se había esfumado como humo. Mi madrastra, la mujer que con una sonrisa me había apuñalado por la espalda, se consumía en su propia amargura. Su fachada de perfección se había resquebrajado, revelando la fragilidad de su ambición. Las habladurías en el vecindario eran incesantes, sus amigas la evitaban, y la soledad la abrazaba con fuerza. Cada vez que la veía, su mirada reflejaba el infierno que vivía, un infierno que ella misma había forjado. No sentía alegría al verla así, solo una extraña sensación de justicia cumplida, de un ciclo que se cerraba. Y Sof, mi hermana, la niña que yo había protegido, a la que le había dado todo. Ella se había quedado sin nada. La vi un día en un café, sola, con la mirada perdida en su celular. Ya no había rastro de la Sof brillante y segura de sí misma. Su ropa era desaliñada, sus ojos hundidos. Se había acostumbrado a la vida fácil, a que yo resolviera sus problemas, a que mi dinero la rescatara. Ahora que no había nadie que la sostuviera, se había desplomado. Me acerqué a su mesa, y al verme sus ojos se llenaron de un miedo que nunca antes había visto. «Ricardo», susurró, la voz apenas audible. «Sof», respondí, mi voz monótona, sin emoción. «Necesito ayuda», dijo, y las lágrimas comenzaron a brotar. «No tengo a dónde ir». Mis amigas me dieron la espalda. «Mamá no contesta mis llamadas, y papá». Ya sabes, la miré fijamente, sin parpadear. Recordé cada palabra hiriente, cada desprecio, cada vez que me habían excluido. Recordé la noche de mi cumpleaños, el silencio del teléfono, la puerta cerrada.
Recordé el peso de mis $8.600, el sacrificio, la confianza ciega. Y recordé la frase de mi madre: «No estás invitado, solo familia». ¿Familia?, le pregunté. Mi voz se elevó un poco, rompiendo el silencio del café. Interesante. Ahora sí soy familia, Sof. Ahora que no tienes nada, ahora que nadie te quiere, ahora que te quedaste sola, ahora sí me necesitas. Su rostro se contorsionó en una mezcla de vergüenza y desesperación. Por favor, Ricardo, te lo ruego. Sé que me equivoqué, que fui una estúpida. Pero somos hermanos. Siempre fuimos tú y yo. Una risa amarga escapó de mis labios. No, Sof. Siempre fuiste tú y mamá, y tu madrastra, y tu padre. Yo siempre fui el que estaba ahí cuando nadie más lo estaba. El que pagó tus caprichos, el que te sacó de apuros. Y cuando me necesitaste, te di la mano. Pero cuando yo los necesité, me cerraron la puerta en la cara. Ella intentó extender una mano, pero la detuve con la mirada. No te acerques. No quiero tu lástima ni tu arrepentimiento tardío. Lo que sembraron, lo cosecharon. Y esta soledad que sientes, Sof, es la misma que yo sentí durante años gracias a ustedes. Me levanté de la mesa. El café, que antes había sido un refugio, ahora era un escenario de mi propia verdad. No había venganza en mi corazón, solo una fría resolución. Había pagado un precio muy alto por entender que la sangre no siempre es más espesa que el agua, y que la lealtad es un valor que pocos realmente poseen. Espero que aprendas de esto. Sof, dije, mi voz resonando con una autoridad que nunca había tenido. Espero que entiendas que la vida no es un juego, y que las consecuencias de tus actos siempre te alcanzan. Me di la vuelta y caminé hacia la salida sin mirar atrás. Dejé a Sof sola en la mesa, con el peso de su propia desolación. No había triunfo en mi paso ni regocijo, solo la quietud de haber cerrado un capítulo doloroso de mi vida. La venganza no había traído la alegría que imaginaba, sino una paz extraña, una libertad de las cadenas que me habían atado a una familia que nunca me valoró. La soledad que ellos me habían impuesto ahora era suya. Y yo, por fin, era libre. El silencio en el patio de la casa de mi tía se sentía más pesado que nunca. La revelación de que mi mamá había orquestado todo, desde el principio, para aislarme me golpeó como una ola de Acapulco. Mi hermana, con los ojos llenos de lágrimas, se disculpó una y otra vez. Dijo que mamá le había prometido una casa más grande, un auto nuevo, todo a cambio de mantener el secreto y, peor aún, de dejarme fuera. La traición me quemaba por dentro, una brasa ardiente que se negaba a apagarse. Ver a mi mamá sentada allí, impasible, con esa sonrisa fría que siempre usaba cuando creía haber ganado, me llenó de una furia que nunca antes había sentido. Me acerqué a ella, mis pasos resonando en el silencio. Así que todo fue un engaño, ¿verdad, mamá? Mi voz apenas un susurro, cargado de veneno. Mientras yo me desvivía por ayudar, tú te reías de mí, planeando mi exclusión. Ella no dijo nada, solo me miró con un desprecio tan familiar que me dolió más que cualquier golpe. Fue entonces cuando la tía intervino, su voz resonando con una autoridad que nunca le había escuchado. «Ya basta, Aurora», le gritó a mi mamá. «Lo que le has hecho a Sof no tiene perdón. Ella siempre ha sido la que ha estado ahí para todos, la que ha sacrificado su propia felicidad por la familia. Y tú, por pura envidia, la has pisoteado una y otra vez». Mi mamá se encogió, por primera vez parecía vulnerable. Las palabras de mi tía eran como puñaladas, cada una más certera que la anterior. La tía continuó, revelando años de favoritismo, de manipulaciones, de cómo mi mamá había sembrado la discordia entre nosotros para mantenernos bajo su control. Escuchar todo eso, validado por alguien más, me liberó de una carga que ni siquiera sabía que llevaba. No era yo la defectuosa, la que no encajaba. Era ella la que había estado tejiendo una red de mentiras. Me di la vuelta mirando a mi hermana. Ella, con la cabeza baja, asintió. «Lo siento, Sof. Fui una tonta. Mamá me prometió el cielo y la tierra, y yo la creí. Pero ver cómo te trató hoy, cómo te humilló, me abrió los ojos. Sus palabras, aunque tardías, se sintieron genuinas. Por primera vez en mucho tiempo, vi a mi hermana, no a la marioneta de mi mamá. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión que me costó años de dolor, pero que me trajo una paz inmensa. Miré a mi mamá con una calma que la desarmó. «Esto se acabó, mamá», le dije. «No voy a permitir que sigas controlando mi vida, ni la de nadie más».
La familia no es sangre, es lealtad. Y tú, hace mucho que perdiste la tuya. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. Mi hermana me siguió. El aire se sentía más ligero, como si un peso invisible se hubiera levantado de mis hombros. Miré hacia atrás por última vez. Mi mamá seguía sentada sola, su rostro finalmente reflejando la derrota. Fue un momento agridulce. Había ganado, sí, pero a un costo muy alto. Sin embargo, por primera vez en mi vida, me sentí verdaderamente libre. Libre de sus manipulaciones, libre de su sombra. La justicia había llegado, no como una venganza explosiva, sino como la tranquila aceptación de que mi paz valía más que cualquier atadura familiar.